Seguimos con XML. Definición y validación. Tenemos que definir los lenguajes y una vez que los hemos definido sería muy bueno poder validar un documento con respecto del lenguaje que he definido. O sea, comprobar que un documento XML concreto corresponde con una cierta definición de un lenguaje derivado de XML. Recordad que XML es una sintaxis con la que yo después puedo definir lenguajes concretos que ya aportan una semántica concreta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir cómo son esos lenguajes. Pero esos lenguajes los defino para poder crear documentos siguiendo esa definición de lenguaje. Por eso me viene muy bien poder hacer después la validación, porque podré coger un documento y podré ver si ese documento es correcto o no. Idealmente me gustaría hacerlo con una herramienta automática y que no tenga que hacer nada para tenerla, sino que directamente a partir de la definición consiga la validación. Bueno, pues eso es una de las características de XML, que una vez que he definido un lenguaje, automáticamente, sin tener que hacer nada, dispongo de herramientas que, por ejemplo, me hacen una validación de ese lenguaje y me permiten, de hecho, manejar ese lenguaje desde distintos puntos de vista. Bien, pues para poder definir un lenguaje basado en XML, tenemos que especificar fundamentalmente 4 cosas. Primero, los elementos del lenguaje, o sea, qué etiquetas voy a utilizar. Segundo, cómo se anidan esos elementos, o sea, qué elementos pueden estar dentro de otros en el árbol, debajo de otros en el árbol, o al revés. Tercero, qué atributos tiene cada elemento o puede tener cada elemento. Y por último, algunas características de los atributos. Por ejemplo, qué atributos tengo por defecto. O sea, si no pongo un atributo, de todas formas puedo tener algunos que están implícitos, atributos por defecto. O qué atributos son obligatorios, que cuando defino un cierto elemento tengo que ponerle ese atributo sí o sí. Por lo tanto, repito, elementos del lenguaje, anidamiento de esos elementos, atributos que tiene cada elemento y luego algunas características de los atributos como atributos por defecto y atributos obligatorios. La idea es que si yo defino el documento así y voy a tratar de definirlo en un lenguaje de definición, de forma que quede definido de forma formal, voy a poder después de validar un documento XML. ¿Y cómo lo voy a validar? Pues comprobando primero que ese documento XML tiene solo los elementos que he definido y ningún elemento que no haya definido. Si hay un elemento que no está definido, pues el documento es incorrecto. Segundo, que los elementos en ese documento XML están anidados correctamente, según he definido el lenguaje. Tercero, que los atributos que veo son los que yo he dicho que puedo tener y no hay ningún otro. Y cuarto, que todos los atributos obligatorios están, que los atributos por defecto pueden estar implícitamente, etc. En otras palabras, si yo defino estas cosas de una forma formal, en un cierto lenguaje de definición de documentos, después podré coger un documento cualquiera y comprobar automáticamente que todo esto se cumple. Y eso querrá decir que yo comprobaré en realidad 2 cosas. Primero, que la sintaxis es correcta según XML, esto que hemos visto sobre cómo se abren las etiquetas, cómo se cierran, etcétera, y el que todos los elementos estén anidados. Y segundo, comprobaremos la definición específica del lenguaje, que tendrá que ver ya con las etiquetas concretas que hemos definido y los que hemos llamado elementos, y los atributos para cada uno de esos elementos o etiquetas. Tenemos que, por lo tanto, poder definir lenguajes XML y para eso pues, se han definido también sistemas. El primero, el estándar clásico de XML, es el DTD, que es el único que vamos a ver aquí para tener un poco de intuición de cómo se hacen estas cosas. Es el Document Type Definition y me permite definir documentos XML de una forma razonablemente simple, pero tiene una cierta desventaja y es que el DTD no es el mismo un lenguaje XML, es un lenguaje diferente de XML. Y por lo tanto, bueno, pues para herramientas y demás, pues requiero reconocer otro tipo de documentos diferentes. Pero aún así, DTD es razonablemente simple y se utiliza mucho. Para resolver el problema de que los DTDs no están escritos en XML, se definió XML Schema, que pretende pues, que los documentos, que los lenguajes XML se definan también en un lenguaje XML, como un documento XML. Es más completo que los DTDs, permite especificar cosas que en un DTD no se pueden especificar, pero también es debido a ello más complejo. Bueno, pues debido a ello se propuso también RelaxNG, que es una alternativa a XML Schema, que es más sencillo. Bueno, y hoy día la situación es un poco, yo diría que confusa. Hay distintas formas de definirlos. Los DTD se siguen utilizando
y también te puedes encontrar definiciones en los nuevos modelos. Bueno, cada documento XML debería tener una referencia a su definición al principio, aunque no siempre la vamos a encontrar. En algunos casos la referencia es implícita. Yo sé por otros mecanismos que este documento debería seguir tal estándar y en ese caso, pues incluso sin que tenga la referencia, puedo saber cuál es el lenguaje XML en el que está escrito el documento. Pero si el propio documento lo expresa, daros cuenta que entonces lo único que tengo que hacer es localizar la definición del lenguaje y incluso si yo no había visto ese lenguaje antes, pues localizo, por ejemplo, su DTD y automáticamente puedo comprobar si el lenguaje, si el documento, perdón, sigue o no sigue ese lenguaje. Algunos ejemplos de cómo especifico el lenguaje en el documento. Pues aquí tenéis dos formatos. El primero es un formato, digamos, conocido y relativamente habitual, docbook. Bueno, pues al principio del documento debería tener lo que veis. Primero tengo metainformación sobre XML, que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí digo que la versión es 1.0 y que la codificación que estoy usando es ISO Latin 1. Y a continuación tengo una declaración del lenguaje en el que está escrito este documento, o del lenguaje concreto de XML contra el que se podría validar este documento. Y eso, como veis, pues lo empezamos con otro tipo de metainformación, que en este caso tiene menor y exclamación y termina con un mayor. ¿Vale? Este menor exclamación me permite otro tipo de metainformación y en este caso la información que tenemos, como veis, es doctype, que es tipo de documento. Entonces aquí a continuación decimos que el tipo de documento es article y que la definición de article es pública y está en este sitio. En realidad está en estos dos sitios. Lo primero es un identificador genérico que debería ser un identificador único para el lenguaje. Pues las organizaciones que normalizan XML, el consorcio web, pues dan este tipo de identificadores. Y este es un identificador único y si yo tengo un catálogo de definiciones de lenguaje, pues podría localizar a partir de este identificador, podría localizar la declaración, la definición del lenguaje. Pero también me pueden dar directamente un fichero donde ya esté esa declaración o una URL. En este caso me están dando un fichero. Bueno, pues en ese fichero yo podría encontrar la declaración, la definición del lenguaje doc. Por lo tanto, a partir de aquí, una herramienta, después de haber leído esto, podría decir, pues ya sé qué lenguaje XML concreto tiene que estar usado en este documento. A partir de aquí ya vendría el documento, por lo tanto la herramienta podría empezar ya a validar ese documento de acuerdo con lo que se haya definido aquí. Bueno, y este es otro ejemplo de una definición de un documento, digamos, hecho ad hoc, que lo llamamos la espiral. La primera línea es igual que antes y la declaración de doctype es muy parecida. Tenemos una declaración de identidad del documento, que sería identificador único, y luego en este caso tenemos una URL, que me especificaría una cierta URL en algún sitio de internet de donde me pudiera descargar el documento. Daros cuenta que esto lo que me permite es que yo me pueda escribir un lenguaje cuando me convenga. No tenga por qué ser necesariamente un lenguaje normalizado por alguna organización de estándares, por el consorcio web o por quien sea. Yo puedo definirme un lenguaje, ponerlo en una URL y empezar a utilizarlo. Lo único importante es que el identificador no corresponda con ningún otro identificador, pero daros cuenta que los identificadores son jerárquicos, entonces mientras nadie esté usando el identificador la espiral.org, pues yo puedo definirme tranquilamente mis identificadores colgando de ello. Igual que aquí se los he estado definiendo Normal Walls, que es un señor que ha construido muchos estándares basados en XML. Bueno, pues la idea es yo puedo hacer lo mismo y luego puedo especificar una URL de donde cualquier herramienta se podría descargar la definición del lenguaje, aunque la herramienta no haya visto ese lenguaje nunca antes en la vida y de hecho no lo haya visto nunca nadie, porque es un lenguaje que acabo de inventarme. Aquí tendríamos otra forma de especificar un lenguaje, en este caso embebiéndolo dentro del propio documento. Todo esto, desde aquí arriba hasta aquí abajo, sería un documento XML. Esta primera parte es metainformación. Veis aquí la metainformación de XML, versión y la codificación. Y después veis metainformación de descripción del lenguaje. La diferencia es que antes aquí veis que ponía doctype. Fijaros un momento en la transparencia anterior. Ponía doctype el nombre del lenguaje y luego public y dónde me lo puedo encontrar. Y aquí, sin embargo,
me pone la definición del nombre del lenguaje, que en este caso sería joke, y en lugar de poner public me pone estos corchetes. Estos corchetes indican que la definición del lenguaje va embebida aquí misma. Esta es la definición del lenguaje, estas 4 líneas que veis. Y esta definición del lenguaje está escrita en DTD. Y a partir de ahí podemos ver que el DTD es relativamente simple de leer una vez que tienes algunas pistas. Fijaros, las pistas son fáciles. Lo que empieza por exclamación element son definiciones de elementos. Y lo que empieza por exclamación attList son atributos para un tipo de elementos, la definición de los atributos que puede haber en un tipo de elemento. Entonces podemos ver muy rápidamente cómo este lenguaje tan simple me está definiendo 3 elementos: joke, chiste; start, comienzo; y end, final. Además, esto que tenemos aquí a continuación de joke, estos paréntesis, me indican qué tipo de elementos pueden colgar en un árbol XML del elemento joke. Y aquí estoy diciendo, bueno, del elemento joke pueden colgar start y end. Y este más que veis aquí a continuación, además quiere decir, puede haber uno o más end y tiene que haber un start, porque no digo nada con respecto de cuántos puede haber. Entonces, esta es una forma de expresar de un chiste. Tiene que colgar al menos un comienzo y uno o varios finales, que sería este end que veis aquí. Por lo tanto, daros cuenta que en esta línea he definido no solamente que tengo un nuevo elemento que se llama joke, sino he definido cómo se anida ese elemento con respecto de otros, o más bien cómo otros se pueden anidar en él. Naturalmente, start y end los tengo que definir a continuación, pero los tengo definidos aquí abajo. De hecho, podemos ver cómo start y end, a la hora de especificar la anidación, me especifican pcdata con este sostenido aquí delante. Esos son básicamente datos terminales. Entonces, eso es, en el caso que nos ocupa a nosotros, es texto. Y después nos queda esta declaración de atributos de joke, que dice que joke tiene que tener un atributo que se llama title y que es de tipo cdata y que implied pues implica que es obligatorio. Entonces, cdata es también texto simplemente, no vamos a entrar en muchos detalles y por lo tanto lo que estoy diciendo aquí es que el joke, el chiste, tiene que tener un atributo title que es obligatorio y que va a ser una cadena de texto. Y aquí abajo vemos un ejemplo de un documento que sigue este lenguaje y podemos ver que lo podemos comprobar muy fácilmente. Lo primero es, ¿todos los elementos están en esta lista de aquí? Pues sí, tenemos joke, tenemos start, tenemos end y tenemos joke. Todos están definidos aquí. Por cierto, no me he dado cuenta. Primero, antes de comprobar eso, tendríamos que comprobar la sintaxis XML. Ese sería un primer paso. Entonces, en la sintaxis XML vemos que efectivamente todas las etiquetas tienen el menor y el mayor al final, que los atributos están correctamente formados y además que todos los atributos están anidados. O sea, no hay ninguna situación donde un atributo no esté dentro de otro. Perdón, donde un elemento no esté dentro de otro. Todos los elementos están anidados. Bien, entonces una vez comprobada la sintaxis, pasaríamos a comprobar el lenguaje. Y el lenguaje, repito, que lo podríamos comprobar simplemente mirando pues que todos los elementos están definidos, todas las etiquetas están definidas aquí. Después buscaríamos, como aquí tenemos un elemento joke, pues veríamos a ver si lo que nos encontramos aquí corresponde con lo que he definido para él. Y veo que efectivamente la lista de atributos tiene que haber un título obligatoriamente y aquí está el atributo title y su valor es una cadena de texto. A continuación tenemos el elemento start, el elemento end y otro elemento end y efectivamente veo que la anidación es correcta porque debajo de un elemento joke podíamos tener o teníamos que tener un start y uno o varios end, que es lo que implica ese más. Bueno, pues start, end y end lo cumple. Y después cada uno de los elementos start y end pues cumple también sus definiciones que dicen debajo de él puede haber una cadena final de texto. Bueno, pues aquí vemos como aquí hay una cadena de texto dentro de start, aquí hay una cadena de texto dentro de end y aquí hay otra cadena de texto dentro de end. Únicamente para que quede un poquito más claro, pongamos el árbol de ese documento y que sería la raíz es joke y de joke cuelga start y tenemos dos nodos end, dos elementos end y cada uno tiene pues la cadena de texto que está anotando. ¿Vale? Este sería el árbol XML correspondiente con el documento XML que acabamos de ver. Entonces, daros cuenta que he hecho en realidad 3 cosas sobre este fichero. La primera, he comprobado que la sintaxis es correcta.
O sea que lo que yo veo en esta parte de aquí, el documento XML, es correcta según cómo hemos descrito la sintaxis de XML. Segundo, hemos comprobado que el lenguaje que yo estoy utilizando, que es este que se ha especificado aquí, es correcto. O sea, estoy utilizando ese lenguaje de forma correcta. Tengo los elementos que tengo que tener, esos elementos tienen los atributos que tienen que tener y están anidados de la forma que tienen que estar. Y tercero, he podido construir el árbol a partir de este documento, con lo cual ya podría a partir de ahora empezar a manipular el árbol y trabajar con él. Y daros cuenta que todo esto lo puede hacer de forma automática. Yo he hecho un poco de programa automático, pero en principio tengo aquí todos los datos necesarios para hacer todo lo que yo he estado haciendo. Y eso es una de las grandes cosas de XML, que el validador del que estaba hablando es un validador genérico que únicamente necesita declaraciones de este estilo donde le digan cómo es el lenguaje para poder automáticamente y sin tener que variar ni una línea de código, poder comprobar si este documento corresponde o no corresponde con este lenguaje. Y esa es, repito, una de las grandes ventajas de XML y los validadores son solamente un ejemplo de las herramientas automáticas que puedo hacer. Puedo hacer muchas más herramientas automáticas simplemente conociendo la declaración del lenguaje.